Bueno, pues empezamos este diálogo con Logan Cantet. Partimos aquí de este lado del escenario y enseguida les voy a ir dando la palabra porque estoy segura que las mejores preguntas van a salir del público. Yo estaba pensando que la historia de la Revolución Cubana, que va para 60 años, está transida de momentos muy distintos. Los años épicos del comienzo, los años del apoyo de toda la izquierda europea a Cuba, los años de la resistencia ante un embargo que ha sido larguísimo y durísimo, los años del periodo especial, los años del desencanto y sin embargo sigue una cierta resistencia de ese pueblo. Y sin embargo, usted y Padura eligen de común acuerdo, dejan en semisombra los años de la Revolución Cubana y se fijan en probablemente el momento más delicado, el periodo especial, cuando todo falla, cuando todo se derrumba, cuando casi no hay comida, cuando no hay luz en la calle, solo había cosas para los turistas. Usted y Padura no les ha dado miedo meter la mano en el avispero. Mettre la main dans le guêpier. Oui, bah c'était dès le départ le projet du film que de balayer ces différentes époques. Sí, desde un principio fue el proyecto de la película, es decir, pasar por encima de estas diferentes épocas rápidamente. Ha dicho barrer por las diferentes épocas. Et surtout de les restituer à travers l'état d'esprit de ces personnages. Y sobre todo restituirlas a través del ánimo de los personajes. Et c'est vrai que moi j'avais très envie que cette période d'évocation de leur jeunesse assez joyeuse occupe une certaine place dans le film. Pero también tenía muchas ganas de que ese periodo, ¿no? Periodo de juventud de ellos, de juventud de alegría, ocupara un lugar en la película. Mais c'est vrai que même dans l'évocation de cette période heureuse, on sent tout de suite qu'il y a des moments comme ça de tension qui ressortent, ou un regard rétrospectif très, très amer sur ces croyances qu'ils ont eues à l'époque. Pero incluso en esos momentos retrospectivos, ¿no? De recuerdo de los momentos de juventud felices, aparecen momentos de tensión, una mirada amarga sobre ese tiempo pasado. Mais c'est vrai que cette génération que décrit le film, cette génération que Padura appelle souvent la génération perdue, est celle qui a vraiment cru à la Révolution. Et celle qui... Moi, j'ai des amis qui ont cet âge-là, et puis les comédiens me le racontaient aussi, quand ils étaient encore enfants, à 12 ans, ils passaient leur week-end à aller alphabétiser les paysans dans les campagnes, parce que c'était leur contribution à la Révolution, et que pour rien au monde, ils auraient manqué ça. Pero también es verdad que esa generación, ¿no? La generación que se ve en la película, además, no solo por esa generación, pero mis amigos también que conozco en Cuba, Padura también me lo contaba, ¿no? Son la gente que realmente creyó en la revolución, es esa generación. Tengo amigos, Padura entre ellos, ¿no? Que dicen que cuando tenían eso, pues 12, 13, 14 años, iban los fines de semana a alfabetizar a los niños, a otros niños. No, paysans. No niños, campesinos, o sea, adultos en el campo. Y por nada del mundo hubieran dejado de hacerlo, por nada del mundo se hubieran perdido eso. Et c'est vrai que par contre, pour beaucoup de gens de cette génération-là, la cassure, elle peut être datée à la période spéciale. Y para mucha gente de esa generación se puede decir que el momento de rotura puede fecharse en el periodo especial. Hay 5 personajes, vamos sabiendo poco a poco por qué son como son, cómo han sido sus vidas. Tenemos a Aldo, el idealista, el creyente, necesita creer en algo porque si no, como él dice, me tiraría por la ventana o me colgaría, creo que dice me colgaría. Está Tania, representa la amargura. Está Eddie, el pragmático, se ha adaptado, ha decidido que quiere vivir bien.
está Amadeo, que se mueve entre el exilio y la nostalgia y la necesidad de volver, y tenemos a Rafa, que es la depresión, la frustración, pero en realidad no se llevan tanto, no hay tanta diferencia entre unos y otros al final. Oui, non, je pense qu'ils sont tous un peu détruits par cette histoire, et qu'en même temps, ils sont tous riches de cette histoire. Sí, creo que en cierto modo todos tienen algo, una parte destruida por esa historia, por lo que ha pasado, y al mismo tiempo también todos se han enriquecido por lo que ha pasado, por lo que han pasado. Moi, je crois qu'une des choses qui m'a attiré régulièrement à Cuba, j'y suis allé très souvent, c'est d'éprouver une espèce de densité historique du lieu, où on a le sentiment que finalement, les gens ont vécu des histoires tellement fortes et tellement connectées avec la grande histoire, la géopolitique presque, que forcément leur vie a été riche aussi. Pas facile, mais riche. Creo que lo que más me ha atraído de Cuba y la razón por la que he ido tan a menudo es esa densidad histórica que hay en el país, ¿no? El hecho de que la gente, o sea, la gente vive o ha vivido cosas muy fuertes, cada uno, sus historias personales, pero que al mismo tiempo esas historias personales pertenecen a una geopolítica, se puede decir, algo mucho más grande, y que eso aporta al país algo, una vitalidad. Et puis il y a quelque chose aussi qui est, alors là, qui relève, est-ce que c'est de la nature des Cubains, est-ce que c'est justement aussi du fait de tout ce qu'ils ont dû endurer tout au long de leur histoire, parce que bon, il y a eu des moments très très difficiles avant la révolution à Cuba. La dictature de Batista a été un moment horrible, la colonisation n'était pas non plus un moment très, très réjouissant pour les Cubains, et ils ont gagné à ça d'abord une force de compréhension des choses très forte, et puis après aussi un sens de l'humour qui fait qu'ils arrivent à rire de tout, et donc peut-être aussi à se battre grâce à ça. Y luego hay otra cosa, ¿no? El pueblo cubano tiene algo muy especial. No sé muy bien si se debe a la historia que han vivido, y no me refiero solo desde la revolución, sino pre-revolución. O sea, vivieron momentos muy, muy duros antes de la revolución. La dictadura de Batista fue una cosa absolutamente horrible. Antes de eso, la colonización tampoco fue un momento, digamos, muy alegre, ¿no? Entonces, no sé si por pasarlo todos esos momentos malos han aprendido, les ha aportado algo, y han aprendido a reírse, a tener un sentido del humor ante cualquier cosa, ante la adversidad. Et ça leur donne une réelle force. Y eso les aporta una fuerza innata en ellos. Fidel Castro dijo hace ya varias décadas: la historia me absolverá. Anteayer veíamos la imagen de Raúl Castro saludando a Barack Obama. Parece que empieza un tiempo nuevo. Cuba, para algunos se ha rendido, para otros no se ha rendido. La pregunta que yo me hacía es: ¿qué pensarán los cubanos? ¿Les ha merecido la pena? ¿Cuál es la mirada? Alors, moi, je ne suis pas retourné à Cuba depuis le 17 décembre. J'ai parlé avec beaucoup de Cubains, et je sens un sentiment très partagé chez eux. À la fois un soulagement, il y a une erreur historique qui est en train d'être corrigée. Ce qui importe le plus, c'est quand même aussi la fin de l'embargo, parce que c'est vrai que ça peut changer leur vie quotidienne de manière très très forte. Mais en même temps, ils sont très méfiants quant au modèle qu'on leur propose en échange. Bueno, yo no he estado en Cuba desde el 17 de diciembre pasado, ¿no? En estos últimos meses no he vuelto a Cuba. Pero lo que sí, cuando estuve allí la última vez, es que hay un sentimiento, digamos, muy dividido. Por un lado, se sienten que se va a reparar un error histórico. Al final el embargo sería, desde luego, un enorme alivio, porque facilitaría la vida diaria, simplemente. Pero al mismo tiempo son, digamos, suspicaces, o sea, no se fían
no del modelo que se les propone, que se les ofrece. Et d'ailleurs, je pense que les Cubains ont montré une énorme patience. Ils ont tous envie que les choses changent vite et en même temps, je pense qu'ils ont compris la stratégie du pouvoir et de Raoul qui essaye d'aller doucement, de ne pas... Ils ont vu ce qui se passait en Union soviétique quand l'Union soviétique a disparu. Ils ont vu la mafia arriver, ils ont vu l'horreur du libéralisme sauvage qui a détruit comme ça l'âme d'un pays. Et ils ont peur de ça. También creo que los cubanos son muy pacientes, han sido muy pacientes y son muy pacientes. Creo que la mayoría entiende lo que hace Raúl Castro, ¿no? El hecho de ir muy lentamente, de no precipitarse. Han visto lo que ocurrió en la URSS cuando se abrieron las puertas, digamos, al liberalismo a ultranza, ¿no? Vieron cómo las mafias se precipitaban dentro de ese país y se apoderaban de todo. Y creo que Cuba, entiende que hay que ir lentamente. La película, en términos temporales, empieza al atardecer y finaliza al amanecer del día siguiente. Tiene unidad espacial y hay unos cuantos momentos en los que se abre para que se vea la vida. La matanza del cerdo, la pareja que discute, la mujer que tiene celos, los gritos por un partido de algo deportivo, no sé muy bien ni qué especialidad ni qué deporte es. Y cada vez que se abre... Du béisbol, le sport de l'ennemi. Mais... El deporte del enemigo. Y cada vez que se abre la cámara, cada vez que vemos esos patios, esas terrazas, esa joven que se está peinando, ves que la vida bulle, que Cuba... Que la vida bulle, que Cuba está tremendamente viva, que tiene algo siempre muy atractivo, el color, su gente. Cada vez que abría la cámara era como que entraba el oxígeno, ¿no? Pour moi, c'était important de montrer cette vie autour de nous, parce que d'abord, ça restitue la promiscuité de la vie cubaine. À Cuba, on a du bruit partout, on vit avec ses voisins, on écoute leur musique, eux écoutent la nôtre aussi. Hein, et c'était important aussi pour moi d'éviter un regard trop touristique que j'aurais pu avoir en descendant dans les rues, en allant filmer les gens de plus près. Là, j'avais l'impression de restituer cette vie-là sans la regarder de l'extérieur. Para mí era importante también, rodar esta película, enseñar lo que es Cuba realmente, ¿no? Y ha usado la palabra promiscuidad, Laurent, al describirlo. Promiscuidad en el sentido de ruido, de vecindario, de cercanía, ¿no? En Cuba oyes la radio del vecino, el vecino oye el tocadiscos tuyo, se oye la discusión. Pero bueno, eso es normal, es así, ¿no? Cuba es ruidosa y cercana. Y también me pareció que hacerlo de esta manera, desde la azotea, era mucho mejor que lo que hubiera podido ser más bien una visión turística si yo hubiese bajado a la calle y hubiese intentado mostrar, pues, un rinconcito aquí, otro rinconcito allá. Pero sí quería restituir en esa azotea la vida de La Habana. Parce que c'est vrai aussi que quand on va à La Havane, on est confronté à tous ces clichés qu'on a en tête sur La Havane. Il y a de la musique partout, il y a ces vieilles voitures, il y a les maisons usées par le temps et par l'humidité. Oui. Enfin, tout ça ressemble aux clichés qu'on peut avoir. Là, j'ai essayé de ne pas me focaliser là-dessus. Y es verdad que cuando uno va a La Habana se encuentra con todos los lugares comunes que le han contado sobre La Habana. Es decir, hay ruido por todas partes, ¿no? Música. Hay música por todas partes, está allí, ¿no? Hay esos viejos coches de los años 50, 60 americanos, los edificios carcomidos por el salitre, que no se han mantenido. Y lo que yo intenté es
no mostrar eso. Oh, ne pas me focaliser No, dessus. o sea, no centrarme sobre esto. Mostrar La Habana de otra manera. ¿Cómo fue el proceso de creación del guión con Leonardo? Creo que Leonardo escribía algo, por la mañana lo veían juntos. ¿Cómo fue ese proceso? Un poco como no sé si por entregas o por capítulos. Alors, en fait, l'histoire du film est un peu longue parce qu'on avait commencé à vouloir écrire cette histoire-là au moment où j'ai tourné 7 jours à la Havane. J'avais proposé à Leonardo de faire un scénario qui devait durer 15 minutes sur le retour d'un exilé qui retrouvait ses copains. Bueno, la historia de la película es un poco larga, la historia del nacimiento, ¿no?, de la película. Todo empezó cuando yo tenía que rodar un cortometraje dentro de una película más larga llamada 7 días en La Habana, cortometraje de 15 minutos, y le propuse a Leonardo Padura que escribiera un guión sobre la historia de un exiliado que regresa a La Habana. Moi, je m'étais basé d'ailleurs sur un personnage d'un de ses livres, la Historia de mi vida. Sí. Et là, la novela de mi vida. Le roman de ma vie, oui. Sí, yo me basé de hecho sobre una novela de Padura, ¿no?, la novela de mi vida. Et puis, au bout de quelques jours de travail, on a compris que 15 minutes, ça n'allait pas suffire. Y al cabo de unos días de trabajar juntos, entendimos los dos que con 15 minutos no había bastante. Et là, j'ai proposé à Leonardo d'attendre un peu et d'essayer de développer ce film plutôt que d'essayer de le réduire à 15 minutes. Et il a accepté le pari parce que c'était un pari. On ne savait pas si on pourrait le produire, on ne savait pas si on arriverait à trouver assez d'argent pour le mettre en œuvre, quoi. Y entonces propuse a Leonardo que esperara y que desarrollásemos más la historia, ¿no?, para hacer una película, un largo. Y él aceptó el reto. Y de hecho era un reto, pues no teníamos ni idea si íbamos a encontrar el dinero necesario para conseguir levantar el proyecto. Alors on a commencé à travailler dès qu'on a pu se réunir à nouveau. On a travaillé sur la ligne générale du film en parlant beaucoup, en construisant comme ça les personnages, les histoires de chacun. Y entonces, bueno, en cuanto pudimos reunirnos, estar unos días juntos, empezamos a trabajar sobre la película. Empezamos a trabajar, pues, hablando mucho, digamos, lanzábamos una idea, trabajamos sobre los personajes, construyéndolos poco a poco. Et puis Leonardo est reparti à la Havane et 15 jours plus tard, il m'a renvoyé un scénario qui faisait 150 pages. Leonardo volvió a La Habana. 15 días después recibí un guión de 150 páginas. Et là, j'ai commencé à faire du montage. Y ahí empecé a montar la película en mi cabeza. Et à supprimer les blocs, à modifier pour retrouver une logique dans le... Empezar a suprimir bloques, a modificar para encontrar cierta lógica dentro de la historia. Et puis ensuite, moi, je suis allé retravailler avec lui plus précisément à la Havane. Et là, on a commencé aussi le casting. Et ça a été une phase très importante pour le film. Y entonces yo luego me desplacé a La Habana para trabajar con él. Y allí, al mismo tiempo que volvíamos a retrabajar el guión, empezamos con el casting, que fue una fase importantísima de la película. Dès que j'ai eu le sentiment, moi, d'avoir trouvé les personnages que je recherchais, on a fait des lectures. Y en cuanto yo tuve la sensación de haber encontrado los personajes que buscaba, empezamos a hacer lecturas, o sea, a leer el guión con los actores. Et avec Padura qui était là et qui prenait des notes et qui négociait avec les acteurs. Y con Padura, presente, que tomaba notas y negociaba literalmente con los actores. Mais je veux dire que les acteurs ont rarement eu envie ni besoin de modifier beaucoup ce que Padura avait écrit. Pero tengo que añadir que en muy pocas ocasiones los actores tuvieron ganas o sintieron la necesidad de modificar lo que había escrito Padura. C'est-à-dire qu'ils se reconnaissaient dans l'histoire, c'était leur génération, c'était leur ressentiment à eux, c'était leur ressenti, je veux dire, à eux. C'était... Et par ailleurs, c'est vrai que Padura a un art du dialogue
qui est très très beau, quoi. Et que ce parler cubain, il sait le restituer magnifiquement, et que du coup, eux avaient juste parfois une proposition à faire, mais c'était toujours très très minime. Oui. Sí, de hecho, bueno, oh, Dios mío, se me ha olvidado al principio, qué horror. Tengo en blanco, lo siento. No, perdón. De hecho, ellos, o sea, no tuvieron, o sea, no quisieron realmente cambiar nada porque se reconocieron dentro de los diálogos, ¿no? Padura es de la misma generación, ¿no? Y era realmente lo que ellos habían sentido, o sea, lo que sintieron, por lo tanto se reconocieron. Y luego también hay que decir que Padura tiene un don para escribir los diálogos que es absolutamente maravilloso, ¿no? Y sabe restituir perfectamente, a la perfección, la forma de hablar que tienen los cubanos. Y cuando tuvieron que, si querían cambiar algo, era realmente algo muy mínimo. En la película, uno de los personajes es negro, el resto son blancos. Y el negro es el que, desde el punto de vista social o económico, ha prosperado menos, ¿no? Esto, de alguna manera, también representa una realidad en Cuba, donde los blancos están en todos los sentidos un poco por encima. Alors, oui et non. Sí y no. C'est-à-dire que je pense aussi que la communauté noire cubaine est celle qui a presque le plus gagné à la révolution. También, sí y no, porque también creo que la comunidad negra cubana es la que más ganó con la revolución. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas eu la révolution, je pense que Aldo, il aurait ciré les chaussures des touristes américains qui seraient venus jouer au casino. Sin la revolución, Aldo estaría limpiando los zapatos de los turistas americanos que venían al casino. Et c'est aussi parmi la population noire cubaine que beaucoup se sont engagés dans la guerre d'Angola, parce qu'il fallait aller défendre l'idéal communiste. Y también es verdad que la población, o sea, la mayoría, muchísimos hombres de la población negra cubana se portó voluntaria para ir a luchar en Angola, o sea, en la guerra de Angola, en la guerra civil de Angola, porque había que defender el ideal comunista. Donc non, je pense que alors c'est vrai qu'il subsiste encore un déséquilibre. C'est vrai que parmi les dignitaires cubains, il y a très peu de noirs. C'est vrai que même dans l'histoire de la Révolution, on n'a pas retenu beaucoup de personnalités noires. Mais je pense que vraiment la base de la population noire est restée certainement beaucoup plus fidèle que d'autres à l'idée de la révolution. Es verdad que sigue existiendo un desequilibrio, eso es verdad, ¿no? Es verdad que entre los dignatarios del gobierno no hay muchos negros. Es verdad que en la historia de la revolución no se han retenido muchos apellidos de negros. Pero sí creo también que entre la población negra es quizá la que más fiel ha permanecido al ideal de la revolución. La película se rodó en 17 días, creo, 17 días, solo, no sé si son muchos o pocos, son pocos en cualquier caso, ¿no? Para lo que se suele tardar en rodar películas, aunque sea una película de alguna manera teatral, ¿no? Que está sobre un escenario y fue cronológica, no me imagino rodar primero el final de la película, ni siquiera para un actor. Non, on a vraiment tourné dans l'ordre. Et surtout, moi, j'ai là adopté une technique de tournage qui me semble être très efficace pour ce genre de film, qui est de tourner les scènes en entier. C'est-à-dire que je ne découpe pas les plans. Il n'y a pas une phrase sur l'un, et puis après on coupe, et on fait une phrase sur l'autre, et puis ensuite... Là, je tournais avec 2 caméras, et à chaque fois, on prenait l'ensemble de la scène, du début à la fin. Sí, efectivamente, 17 días, todo en orden, o sea, un rodaje cronológico, y además ahí sí que usé una técnica, ¿no? Especial, digamos, o sea, utilicé 2 cámaras y rodé todas las escenas de principio a fin, o sea, sin cortes. No es, di esta frase, contraplano, no. O sea, empezamos por el principio, rodamos
toda la escena. Alors, bon, d'abord, ça permet de retrouver ce ton qu'on peut avoir dans une conversation entre amis où forcément on va se parler les uns sur les autres, on ne va pas attendre la fin d'une phrase pour commencer, on va rire quand l'autre est en train de parler. Enfin, donc tout ça, la technique le permet assez facilement. Es una técnica que además permite realmente recuperar, obtener, ¿no? Conseguir lo que es una conversación entre amigos, cuando nadie espera que se calle uno, sino que le pisa directamente cuando empieza a hablar, que se ríe cuando alguien dice algo gracioso. O sea, no hay nada preparado. Mais surtout, ça permettait aux comédiens d'être vraiment dans l'émotion de la scène. Et donc d'évoluer, alors effectivement d'évoluer au fil des jours vers la fin du film, mais aussi dans la scène, de garder cette logique de la scène et de l'intérioriser très, très, très fort. Y también, muy importante, permitía a los intérpretes, a los actores, vivir la escena realmente, o sea, interiorizar completamente esa escena. No solo, digamos, cronológicamente en el rodaje, como hemos dicho antes, pero sino con cada escena, permitir que toda esa escena se desarrolle de forma real, para decirlo así. Usted es muy pudoroso con los sentimientos de las personas en sus películas, muy pudoroso con lo que puede ser su privacidad, su intimidad, el fondo de su corazón. Aquí da la impresión de que se ha atrevido a poner la cámara, metafóricamente hablando, un poco más cerca. Oui, oui, oui. Mais cette fois-ci, Oui. on dirait que la caméra, tu as approché la caméra. Mais je pense que je me suis aussi beaucoup laissé porter par les Cubains. Pero creo que también me he dejado llevar muchísimo por los cubanos. Moi, cette soirée-là, elle ressemble à des soirées que j'ai passées avec des Cubains à chaque fois que j'y vais, quoi. Es una velada que no es tan, se parece a otras veladas que yo he pasado con amigos cubanos en Cuba cada vez que voy. Et je sais qu'au cours de ces soirées de discussion avec les Cubains, il m'arrive de pleurer quand ils me racontent leur histoire. Il m'arrive de rire avec eux, comme si j'avais vécu ces histoires-là avec eux. Et du coup, cette proximité, je pense que c'est eux qui l'amènent. Et c'est vrai que c'est, je pense, mon film le plus impudique. Sí, y bueno, en esas veladas con mis amigos, ¿no? Yo personalmente a veces lloro con lo que me cuentan, río con lo que me cuentan, como si yo también lo hubiera vivido con ellos, ¿no? Y creo que eso es algo que aportan ellos, esa proximidad, esa cercanía, son ellos que la aportan. Y es verdad que puedo decir que es mi película más impúdica. En la película hay una crítica a algunos de los elementos que se consideraban clave de la revolución, por ejemplo, los jóvenes que iban a la zafra, o había que ir a la contra de lo que eran las costumbres e incluso las músicas occidentales. Hay varios momentos en el que los 5 amigos critican profundamente algunas cosas de la revolución. ¿Temieron ustedes, Leonardo Padura y usted, que se les fuera la mano? Quiero decir, que hicieran una enmienda a la totalidad demasiado grande a lo que han sido, bueno, hasta el momento 55 años de revolución. O sea, ¿cómo? Porque pese a todo yo creo que es una película equilibrada, no es una película ni siquiera anti-revolución cubana. Non, pour moi, c'est pas un film anti-révolutionnaire. Pour moi, il était important de confronter le mythe de la révolution qu'on a vécu aussi par procuration en Europe, pour peu qu'on ait été un peu à gauche et qu'on ait rêvé cette expérience. Et moi, il me semblait important de confronter ce mythe à la réalité de ce que les Cubains avaient vécu. No, no es una película antirrevolucionaria, desde luego, desde luego. Pero para mí era importante enfrentarme al mito. Ese mito que nosotros en Europa también hemos vivido por procuración, no por... ¿Se dice por procuración en español? No. A distancia. A distancia. A distancia, bastaba con estar un poco a la izquierda, ¿no? Para tener ese mito, ¿no? Y me parecía importante justamente enfrentar
ese mito que tenemos todos en la cabeza, todos, ¿no? Con la realidad que los cubanos habían vivido. Et ce qui aussi m'a autorisé presque à faire ce film, c'est que j'avais l'impression qu'au-delà de l'histoire proprement cubaine, on parlait plus généralement de l'engagement, de la désillusion que nous tous, on a pu éprouver aussi à notre manière. Et ce retour en arrière de personnes qui ont 60 ans et qui réalisent que leurs idéaux, d'abord, n'existent plus vraiment, et surtout étaient certainement basés sur des choses un peu fausses. D'un seul coup, ça, je pense que ça pouvait me parler à moi et ça pouvait me parler de moi. Bueno, también lo que me autorizó, es la palabra que ha usado Laurent, a hacer esta película es el hecho que no se habla realmente de la historia, sino de historias personales, ¿no? De desilusiones, de cosas que también aquí, o sea, esas personas tienen 60 años, ¿no? Y de pronto se dan cuenta que sus ideales ya no solo no existen, sino que igual estaban basados en cosas que no eran realmente, no vamos a decir falsas, pero no eran totalmente reales, quizá. Y entonces eso es algo que también a muchos de nosotros, de esa generación, nos ha pasado aquí, en Europa, ¿no? Y pensé que eso me permitía mostrar también algo mío en esta película.